la afirmación que dice al que mucho se le haya dado, más se le pedirá. A eso se refiere esa afirmación. La cantidad de exposición al Señor, a la verdad divina, al Evangelio, agrava la culpabilidad. Pablo dice en Romanos 2 que están atesorando culpabilidad para el día de la ira. Entre mayor es el privilegio del Evangelio, mayor es la culpabilidad del rechazo y mayor es el castigo. Y eso es exactamente lo que dijo aquí. El infierno será menos doloroso, si puede decirse así, para alguien que nunca oye el Evangelio, que para alguien que lo oye y lo rechaza. Corazín, Betsaida, Capernaum, 3 ciudades en donde Jesús había hecho sus milagros. Literalmente, lo habían tenido ahí por 3 años y habían tenido una prueba abrumadora porque Él le hizo milagros ahí o porque los milagros que hizo en la parte sur de Judea les estaban siendo reportados ahí. Su rechazo en arrepentirse y creer fue frente a la evidencia abundante. En el Evangelio de Juan, Juan escribe, si todas las obras que Jesús hizo se registraran, los libros en el mundo no podrían contenerlas. Usted podría decir que el Señor literalmente expulsó la enfermedad de la tierra de Israel durante el tiempo de su ministerio. Ellos tuvieron un privilegio inmenso al ver al Hijo de Dios demostrando su poder ahí frente a sus ojos. Y cuando fueron llamados a arrepentirse, fueron llamados a creer, no creyeron ni se arrepintieron. Y ellos fueron como esos niños indiferentes que no se interesaban. Y nuestro Señor ahora está listo para aterrarlos. Debería haberlos sacudido de su indiferencia rápidamente. De una manera semejante a lo que la predicación de Jonás hizo en Nínive, cuando la ciudad entera se arrepintió. Pero no estas ciudades. No se arrepintieron. Entonces, ¿qué hace usted cuando la gente no se arrepiente? Con la gente que no cree, usted pronuncia condenación sobre ellos. Versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Eso se oye en español como una palabra onomatopéyica. En el griego es hoy, ay. Entonces nuestro Señor pronuncia condenación. Corazín estaba a más de 4 kilómetros al norte de Capernaum. Betsaida estaba al oeste de Capernaum. Y Capernaum era la ciudad principal en la parte sur extrema del mar de Galilea. Capernaum, el hogar de Felipe, Andrés, Pedro, ellos vieron muchos milagros. Oyeron a Jesús hablando muchas veces, pero no se arrepintieron. Escucha el resto del versículo 21. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Los que se creen buenos en sí mismos, ese es el pecado más condenador de todos los pecados. ¿Qué hay acerca de Tiro y de Sidón? Ezequiel 26 al 28, Isaías 23, Tiro y Sidón se habla, los menciona el profeta Amós, el profeta Joel, el profeta Jeremías. Básicamente eran ciudades llenas de ídolos, adoración a Baal, inmoralidad desenfrenada, impiedad, soberbia, dignas de condenación. Y el Señor pronunció condenación sobre ellas en el mundo antiguo. Esas ciudades son remanentes de esas ciudades existían en la actualidad, según Mateo 15:21, Él fue ahí y Él sin duda alguna pensó en Tiro y Sidón de su día.
Tiro y Sidón fueron devastadas, fueron aplastadas. Y toda persona en esas ciudades fueron consignados al castigo eterno. Si esas ciudades hubieran visto lo que Corazín y Betsaida vieron, se habrían arrepentido mucho tiempo antes en silicio y ceniza. Esos son símbolos de lloro o símbolos de lamento, de humillación. Lo cual quiere decir esto: Corazín y Betsaida, los habitantes de Corazín y Betsaida, sufrirán más en el infierno eterno que Tiro y Sidón. Tiro y Sidón, escuche, de manera abierta fueron paganos. Corazín y Betsaida, profesando adorar al Dios del Antiguo Testamento. Pero su infierno será más caliente que el de los paganos. ¿Por qué? Porque al que mucho se le haya dado, ¿qué? Más se le pedirá. La gente necesita ser advertida. Más tolerable para Tiro y Sidón que para ustedes. Después en el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Así se sentían en sí mismos, se sentían tan buenos en sí mismos que pensaban que iban a ser exaltados hasta el cielo. Tú serás abatida hasta el Hades. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma, Génesis 19, ¿cuál fue su pecado? El tipo de homosexualidad más perverso y nauseabundo, y trataron de hecho violar a ángeles. El Señor tuvo que protegerlos. Lot tuvo que protegerlos. La palabra Sodoma es sinónima con la palabra Sodoma es sinónima de la perversión de la homosexualidad. Esa ciudad fue sepultada bajo el fuego y azufre. Esa fue una ilustración temporal de lo que sucedería inmediatamente a todas las personas en esa ciudad cuando terminaran fuera de la presencia de Dios en el infierno eterno, en el fuego eterno. Capernaum, ¿crees que vas a ser exaltada hasta el cielo porque eres tan religiosa? Porque tú dices adorar al Dios del Antiguo Testamento, porque tú dices creerte buena en ti misma. Tú vas a tener un infierno más caliente que los sodomitas, homosexuales, violadores, perversos, impíos. Esos milagros que ocurrieron en Capernaum, si hubieran ocurrido en Sodoma, todavía estarían aquí, porque se habrían arrepentido. Capernaum excedió a Corazín y Betsaida en privilegio. Sodoma excedió a Tiro y a Sidón en impiedad. Pero las personas más miserables jamás no son los sodomitas, sino las personas de Capernaum. No hay protección en la religión en la que la gente se cree buena en sí misma. Ustedes, de todas las personas, tienen que ver al catolicismo romano a la luz exactamente de esta perspectiva. En el juicio será peor para los más privilegiados. No hay igual en el Antiguo Testamento a la destrucción de Sodoma, a la impiedad de Sodoma, pero la impiedad de Capernaum fue mayor. Rechazar el Evangelio, rechazar a Cristo, trae el juicio más severo. Es lo que acabo de leerles en Hebreos 10:26, de cuánto mayor será el juicio
de aquel que haya pisoteado la sangre del pacto. No hay evidencia de que los habitantes de Capernaum se opusieron a Jesús. Realmente no hay evidencia de que lo ridiculizaron. Simplemente no quisieron jugar el juego. Quedaron sorprendidos por él. Quedaron fascinados por él. Quedaron impresionados por sus palabras. Eran religiosos, eran respetables, se creían buenos en sí mismos, estaban satisfechos, pero no fueron movidos por el Evangelio. La gente respetable, religiosa, expuesta a la verdad de Jesucristo y el Evangelio, que no se quiera arrepentir, sufrirá el juicio más severo en el infierno. Esa es honestidad en el Evangelio. Esa es la verdad.